Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les doy la bienvenida al podcast Entendidos en los Tiempos. Hermanos, y ayer he enviado un PDF, que es el comentario que hace John Maxwell de este capítulo. ¿Quiénes han podido leerlo, hermanos, y quienes quisieran comentar al respecto? Los que deseen comentar sobre el texto pueden hacerlo directamente. Amén, pastor. Eh, Me llama la atención donde dice que Dios aplica las pruebas como medidas de progreso para cada persona que llama, es decir, para cada líder que llama. Entonces, quiere decir esto que vamos a pasar por pruebas para poder crecer, ¿no? Espiritualmente, para poder también conocernos a nosotros mismos y poder, bueno, pasar esa prueba, ¿no? Y ser obedientes. Creo que en el caso de Abraham fue puesta a prueba, ¿no? Su fe, su obediencia. Yo creo que es como una prueba tan fuerte porque yo le llamaría como el top prueba, digamos, ¿no? Lo de Abraham, aunque otros líderes han sido probados en la Biblia también, lo de, por ejemplo, lo de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel o Sadrat, Mesad, Abednego, cuando fueron, también es una prueba, ¿no? Que ellos eran obedientes, pero pareciera en esto que era algo contradictorio e iba en contra de la promesa, Mm, en contra. Yo creo que si yo hubiese sido Abraham, yo le decía al Señor, pero ¿acaso tú no me prometiste que iba a tener una descendencia? Entonces, ¿por qué voy a sacrificar a mi a su hijo único que pareciera una contradicción, ¿no? Que le está pidiendo algo contradictorio a la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero, eh, pero él de Abraham callado, sin decir nada, él obedeció. Y en el momento también me llama la atención cuando el niño le pregunta dónde está, ¿no? Lo que se va a sacrificar el animal y él le dice, Dios proveerá. Entonces es una muy buena lección para ejemplo de fe y de obediencia, lo que pasó a Abraham, ¿no? Y como al final el Señor le dice pues que no, que cuando ya él iba a sacrificar a Isaac, le dice que no, que él tenía, o sea, era solamente pues probar la fe de ese siervo, ¿no? De ese hombre para el cual le había dicho que iba a ser padre de naciones, como que perfeccionando su fe, si se puede decir así. muy bien. Así es, perfeccionando su fe. Gracias, gracias, Darling. ¿Y cómo les hace sentir, hermanos, saber, ¿no? Que Dios perfecciona la fe por medio de las pruebas, es decir, que va a haber pruebas, que hay pruebas y que va a haber pruebas, y las pruebas van en medida de la fe, ¿no? A medida que crece la fe, también las pruebas también son mayores, ¿no? Dios no nos va a dar algo más allá de lo que podamos soportar. Entonces, ¿cómo les hace sentir? Y me refiero sentir a la emoción interna de saber que va a haber pruebas. ¿Qué sentimiento o emoción les produce? En mí produce primero miedo y luego una sensación de sentirme como escogida, como llamada, em, porque me pongo a pensar que Dios quiere esa promoción, ¿no? Ese avance en el siguiente nivel.
Entonces, eso me da aliento también para pasar la prueba porque sé que Dios va a estar cuidándome y va a estar pendiente de mí. Mm. Amén, amén. Gracias, gracias, Carlita. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué sienten cuando saben que van a ser probados? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis hermanos, las hermanas, que la fe produce en nosotros paciencia, la paciencia, dominio propio. No sé si esto está en la Biblia, creo que está en Pedro, ¿no? Segunda, primera Pedro, pero qué importante es las pruebas me ayudan a saber cuán dependiente soy de Dios. Me recuerdan lo frágil que soy, ¿no? Mi humanidad, porque también sé que los miedos, tal vez el dolor que produce alguna prueba, me hace sentir, me hace pensar que realmente dependo todo de Dios. Y bueno, toda crisis nos ayuda también a ver oportunidades, ¿no? De crecimiento, oportunidades nuevas. Y, y siento que ese temor que se produce también puede puede producir más fe después, ¿no? Más confianza. Y lo mejor de todo, creo que en medio de la prueba es poder saber que Dios está con nosotros y Mm. sentir su presencia, Mm. su guía, su abrazo, su consuelo. Creo que es la mejor parte y de eso se trata, esa intimidad, esa relación. Abraham, yo creo que estaba orando todo el rato en la prueba debido a estar así orando, 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 porque pues iba a ser su único hijo, ¿no? Sacrificado y es una medida de fe grande que nos ha dado un ejemplo Dios ahí y nos toca a nosotros también aprender de las pruebas que atravesamos y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que Dios ama, ¿no? Entonces eso a mí me alienta mucho. Sé que los planes de Dios son mejores que los míos y Él quiere mostrarnos cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre y a veces están en medio o disfrazados de pruebas o circunstancias difíciles. Yo siento eso. Eso, hermanos, queridos. Gracias, gracias, Daisy. Muy bien, sí, hermanos, es así, ¿no? ¿Cuántas veces cuando pensamos en prueba, pensamos, lo primero que sentimos es miedo, ¿no? Es miedo, uy, ¿qué va a venir, ¿no? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿Qué me va a pedir? ¿A qué tengo que renunciar? ¿O qué tengo que entregar? ¿O qué crisis voy a pasar? Entonces, generalmente el miedo es la primera emoción que nos invade. Y qué lindo que podemos ver que Dios, el interés que tiene es de transformar ese temor en confianza, como todas dijeron, en confianza, en esta relación íntima de dependencia constante de Dios, de saber que Él es bueno, de saber que Él nos va a cuidar, que Él está con nosotros durante todo el proceso. Y también, qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos preparamos para esa prueba, porque como bien dice prueba, ¿no? Prueba como un examen, ¿no? Como cuando estábamos en el colegio, bueno, hay examen, en la universidad, examen. Vamos a probar qué has aprendido, vamos a probar si sabes. Hay muchos métodos, ¿no? Generalmente dicen que el examen escrito no es el mejor, pero bueno, hay pruebas, hay exámenes. ¿Y qué hacemos nosotros hoy, por ejemplo, en la mañanita? Cuando después vamos y si hacemos un devocional aparte o vamos, escuchamos una prédica o oramos, tenemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Cuando llegamos preparados a una prueba, no tenemos tanto miedo como cuando llegamos sin prepararnos.
Y vemos que Abraham, por ejemplo, llega a esta prueba, como decía Darling, la top, la super prueba, la mayor prueba, pero llega después de haber sido preparado. Varias pruebas pasó antes y llega preparado y rinde bien y sale con un 100. ¿Quiénes de ustedes, hermanas? Yo tengo la impresión de que la mayoría de las hermanas aquí han sido las mejores estudiantes, las mejores alumnas, las mejores notas, seguramente sus apuntes ahí, su colorcito, sus cuadernos bien ordenados, ¿no? Y es que nos gusta de alguna forma presentarnos al examen y sacar una buena nota, ¿no? Y aprender y aplicar lo que hemos aprendido. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Lo mismo sucede. Dios nos prueba y ve qué tanto hemos aprendido. Ve si el miedo realmente se transforma en confianza. Y claro, Él lo sabe, pero nosotros no lo sabemos y tenemos que aprenderlo. Así que la prueba va a cumplir muchas funciones que vamos a ir viendo en este estudio. Voy a compartir mi pantalla. Ya saben, hermanos, si alguien quiere interrumpirme, si alguien quiere decir algo sobre el comentario de Maxwell o sobre el texto del capítulo 22, solamente tiene que prender su micrófono. No hay ningún problema. Ahí tenemos Génesis 22. Y con lo primero que nos vamos a encontrar, hermanos, es con una joya, es algo muy, muy hermoso lo que nos enseña este capítulo respecto al liderazgo. Vemos en el verso 1, dice así, dice, Abraham llamó a Dios y él respondió, sí, aquí estoy. Y luego en el verso 7, cuando Abraham ya se ha levantado muy temprano y lo primero que ha hecho es obedecer a Dios, ha priorizado la obediencia a Dios, y cuando está caminando hacia el monte, se encuentra con una pregunta de Isaac, ¿no? Dice, Padre, le dice, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y él responde, Dios proveerá. Lo primero que vemos es que en esta pregunta de su hijo de Isaac, es que él ya tenía la costumbre de hacer esto, porque él ya sabía que se necesitaba un cordero. ¿Dónde está el cordero? Aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y como hemos visto hasta ahora, Abraham era un hombre de altar, era un hombre de adoración, era un hombre de ofrenda. Y Isaac ya lo sabía, ya lo entendía, ya lo conocía, ya estaba habituado a esta situación. Por eso es que hace la pregunta. Y también vemos que luego, cuando ya es el momento de entregar la ofrenda, vemos que Abraham ata a Isaac, lo pone encima del altar y Isaac simplemente, sumiso, deja que su padre haga lo que tiene que hacer. Esa sumisión es la misma que presenta a Abraham eh, ante el mandato de Dios. Vemos que Isaac se forma a imagen y semejanza de Abraham. Isaac responde igual que Abraham responde a Dios. Abraham, cuando recibe la promesa, recibe el mandato, no discute, no pelea, no es rebelde, no se inquieta, simplemente agarra. Y el texto, yo pienso que a propósito, va directo al grano y dice, y Abraham obedece, ¿no? Inmediatamente obedece, prepara todo y sale temprano en la mañana en obediencia a lo que Dios le dijo. Y de la misma forma, Isaac hace lo mismo, obedece a su padre, al igual que Abraham obedece a Dios. Y es que el líder influencia de tal forma a las personas que lo siguen que pueden replicar la imagen y semejanza.
Abraham estaba siendo formado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán y Eva fueron formados en el jardín a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué significaba? Que estaban ellos ahí para representar a Dios, para representar su carácter, para representar todo lo bueno de Dios. Pero en la desobediencia, en el pecado, en el miedo, ellos se apartaron de esa imagen y semejanza. Entonces, Dios elige hombres y mujeres en la Biblia, en este caso Abraham, para formarlos, para influenciar en ellos de tal forma que se restaure este, este hombre a la imagen y semejanza. Y luego el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel es llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Y luego la iglesia es llamada a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto, no? Que el líder tiene que saber, tiene que ser consciente de que las personas a las que está liderando, ya sean sus hijos, ya sea una institución, ya sea un ministerio, en muchas ocasiones los seguidores van a tratar de parecerse al líder. Si el líder es rebelde, el hijo es rebelde. Si el líder es de una forma, el seguidor también. Entonces, qué importante esta enseñanza que nos deja aquí la Biblia. Si nosotros, como siervos, como seguidores de Dios, nos parecemos a Él, del mismo modo, nuestros hijos y los que nos siguen, va a ocurrir lo mismo. Se van a parecer a Dios. Pablo decía, imíteme en mí. ¿Cómo va a decir eso Pablo? Uno dice, ¿no? Claro, porque Pablo imitaba a Cristo. Entonces, el liderazgo tiene trascendencia en las generaciones, porque luego vamos a ver que la vida de Isaac es una vida estable. Isaac es uno de los pocos que tiene una vida realmente estable, ¿no? Y vemos que si lo hablamos en estos tiempos, ¿no? Es un hijo libre de traumas, de dolores del pasado, de vicios, o sea, realmente es como cualquier papá quisiera, ¿no? De su hijo, que tuviera una vida estable, una vida firme en el Señor. La única situación complicada que vive Isaac es ya cuando es mayor, ¿no? Y uno de sus hijos le engaña, de hecho, ¿no? Pero eso ya va para el hijo. Sin embargo, la vida que Abraham, la vida que Abraham sembró en Isaac, dio frutos para bien, dio frutos para gozo constante. Así que no nos podemos engañar como líderes. Las personas que nos siguen van a repetir lo que ven. Isaac estaba habituado a la adoración de Abraham. Isaac repitió la sumisión que Abraham tenía con Dios. Isaac repitió cómo era su padre. Se formó a su imagen y semejanza. Lo mismo ocurre hoy en día en el liderazgo. Nos sirve esto para saber que en nuestro liderazgo tenemos que caminar como quisiéramos también que caminen los que nos siguen. Y que no nos debe sorprender que si en algún momento son rebeldes, quizás nosotros hemos dado ejemplo de rebeldía. O si hay situaciones duras o difíciles, es probable que nosotros hayamos comenzado con eso, ¿no? Y segundo, ¿no? Porque también es un mensaje muy fuerte de esperanza. Nos muestra cómo Dios puede llamar a un hombre, ¿no? Un hombre como Abraham, que tuvo muchos errores, como lo hemos visto hasta ahora, y restaurar esa imagen y semejanza. Restaurar. Si nosotros en algún momento hemos cometido errores que hemos visto o hemos sido de alguna forma víctimas de los errores de los líderes a los que seguíamos, vemos a un Dios que busca restaurar.
su imagen y semejanza, que nos prepara para la prueba, que nos enseña, que nos forma, que nos cuida, que nos sana si hay heridas, ¿no? Del pasado y demás, que han sido ocurridas quizás por errores de los líderes que hemos seguido en cierto momento. Dios es alguien que restaura a tal punto de formar a alguien como Abraham, que decía, Señor, sí, aquí estoy. Señor, sí, aquí estoy. Lo repite dos veces, lo repite cuando lo llama al principio y lo repite cuando ya está con el cuchillo arriba, con la mano arriba, con su cuchillo, y ahí le dice a Abraham, y Abraham de nuevo, sí, aquí estoy. Esa sumisión a Dios, esa fe, esa confianza en Dios, eso también Dios hace y produce en sus hijos. De hecho, esa es la obra del Espíritu Santo. Eso se llama la santificación, que es el proceso en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, dos cosas bien importantes. Nuestro liderazgo va a tener implicancias generacionales en las generaciones que nos están precediendo. Y también, si nosotros, ¿no?, de alguna forma tenemos como líderes, eh, digamos, malos hábitos o heridas que nos han ocurrido por seguir a ciertos líderes que de alguna forma nos han lastimado, porque nadie es perfecto, entonces debemos saber que Dios va a restaurar eso, o que Dios quiere restaurar y que lo está haciendo, de hecho, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros como líderes, como hijos, seamos a la imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto los que nos siguen también sean a imagen y semejanza de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos y qué bueno que estamos estudiando la Biblia. Vamos a ver el Jehová Jireh. Dios ya se le había aparecido a Abraham como el Shaddai, ¿no? Cuando Abraham estaba en un momento de mucha duda, antes de que venga el hijo de la promesa, Dios se le aparece, yo soy el Shaddai, es decir, yo soy el Todopoderoso, yo puedo cumplir y hacer todo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y ahora se le presenta a Abraham como Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. Pero es importante aquí hacer un énfasis, hermanos. Esta provisión de Dios viene como resultado de la obediencia. Primero viene el mandato. Primero fue a Abraham que sal de tu casa, deja tu parentela, ve hacia un lugar que yo te mostraré. Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber qué le esperaba. Y ¿se acuerdan? Salió con Lot y luego hemos conocido toda una serie de historias que Abraham no tenía idea que iban a ocurrir. Varias veces temió por su vida y tuvo que mentir. Vivió una gran hambruna, vivió situaciones difíciles con Agar y con su esposa y demás, ¿no? Alguien decía ahí, tuvo que abandonar a su único, tuvo que sacrificar a su único hijo. En realidad no era su único hijo, ¿no? Abraham ya tenía otro hijo. En realidad Abraham tuvo dos hijos. Entonces, primero vino la prueba, primero vino el mandato, sal de tu casa, y vimos que Abraham, que empezó a tener a medida que obedeció, empezó a tener muchas posesiones materiales, mucha riqueza y muchas tierras. ¿Por qué? Porque eso era necesario para la promesa. Una gran descendencia implicaba una gran riqueza. Luego, lo segundo que tenía que hacer era esperar. Tenía que esperar y esperó aproximadamente 25 años, si no me equivoco el dato, ¿no? A los 75 lo llamó y estamos viendo que a los 100 más o menos tuvo a Isaac. Los 25 años de espera. Esa era una prueba también,
una tremenda prueba. Y vemos que en la medida que él esperaba también, Dios proveía. Y la tercera gran prueba era el ofrecer, ¿no? Primero era salir de su casa, luego esperar, y la tercera, ofrecer. ¿Qué? Ofrecer a su hijo, como dando a entender que no hay nada que tú me puedas pedir que yo no te lo dé. Lo que sea que tú me pidas, yo te lo daré. No hay nada más valioso que lo que tú y yo tenemos. Entonces, lo que tú me pidas, te lo puedo ofrecer. Y esa era la prueba. Y al obedecer viene la provisión. Entonces, no es al revés. No es primero la provisión y luego la prueba. O no es solo la provisión y no la prueba. Primero es la obediencia y luego viene Jehová Jireh. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es común en nuestros tiempos ver, ¿no? Iglesias llamadas también, discúlpenme hermanos, espero no ofender a nadie, llamadas iglesias de la prosperidad, donde se habla de una provisión libre de obediencia. Se habla de abundancia económica y demás, libres de las pruebas, o sea, solamente vengo a ti para recibir mi provisión. Solamente vengo a ti para que tú me des todo lo que quiero que me des. Y eso es un error. Eso es un gran error. Vemos que Dios da un mandato y nosotros debemos obedecer. Ah, Daisy decía, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, que han sido llamados, dice el versículo, conforme a su propósito. Entonces hay un llamamiento, hay un propósito, y ahí todo obra para bien, en la obediencia al llamado, en el caminar en el propósito, ahí todo obra para bien. Abraham tuvo que vivir una hambruna, obró para bien. ¿Por qué? Porque salió de su casa. Abraham tuvo que esperar, ¿no? Incluso tuvo que mentir sobre su mujer, que era su hermana y demás. Bueno, incluso eso obró para bien. ¿Por qué? Porque estaba en la espera, porque había salido de su casa. Abraham recibió el cordero y con ello el juramento, porque aquí hace un énfasis muy fuerte. Dios le dice, ya no solo le dice te prometo, ahora le dice te juro. Claro, es que importante que Dios le recuerde a Abraham la promesa. Isaac ya no era un niño, ya había crecido, vemos que habla, que tiene conciencia, que puede cargar la leña. Entonces, del nacimiento habrán pasado, ¿cuánto? Unos 8 años tal vez, ¿no? Aproximadamente, es una suposición, pero todo ese tiempo es posible que Abraham haya olvidado la promesa y Dios agarra y le dice, vamos a ver si has olvidado la promesa. Y ahí viene una prueba. Y luego de la obediencia viene la provisión. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando leíamos a Maxwell, ¿no? Decía, el liderazgo implica muchas veces sacrificio. Y como dicen en algunas películas, ¿no? Un gran don implica una gran responsabilidad. Bueno, si somos líderes y queremos ser líderes, hemos recibido una gran responsabilidad, ya sea de niños, ya sea nuestros hijos, ya sea un ministerio, lo que sea, es una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? El poder decirle a Dios, sí, aquí estoy. Pídeme lo que quieras y te lo daré. No hay nada más valioso que tú. Esa respuesta, esa sumisión de Abraham hacia Dios, esa confianza plena, es nuestra responsabilidad. Y finalmente vamos a ver que la provisión también viene en el versículo 23. Qué interesante este versículo, dice el versículo 23, Betuel fue el padre de Rebeca, ¿no? A partir del versículo 20 parece que cambiara de tema el capítulo. Está hablando de un tema y luego de repente aparece el 20 y dice, poco tiempo después Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. Y va narrando.
O sea, en la medida también que Abraham estaba obedeciendo y haciendo lo que Dios le pidió, Dios ya estaba proveyendo la esposa de su hijo. Abraham ni siquiera había pensado quizás en la esposa de su hijo, todavía eran pequeños, pero Dios ya estaba haciendo, ya estaba proveyendo para la próxima generación. Es que nuestras acciones van a tener trascendencia. Vemos que cuando Salomón, ya más adelante el hijo de David, comete errores y Dios habla con él y le dice, por amor a tu padre David, voy a continuar con esta promesa. Por amor a tu padre David, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, qué importante el liderazgo, cómo trasciende en las siguientes generaciones y cómo las personas terminan imitando, ¿no?, este tipo de liderazgo. Nuestro liderazgo debe ser, el liderazgo bíblico es un liderazgo de obediencia. Es un liderazgo de temor de Jehová. ¿Y qué significa temor de Jehová? No lo tengo un concepto acá, si quieren escribirlo, pueden hacerlo. De todas formas, voy a pasar la grabación también. ¿Qué es una adoración basada en el temor de Dios? Es una adoración que implica reverencia. ¿Qué significa reverencia? Es honrar, respeto, ¿no? Dar a Dios el lugar prioritario en todo. Él es la prioridad en todo. No hay nada por encima de Dios. Sumisión total a Dios, y es la actitud que guía a uno a no desobedecer o ofender a Dios en nada. El temor de Dios es la guía de las decisiones y las acciones en la vida. Lo repito, implica reverencia, dar a Dios el lugar prioritario en todo, sumisión total a Dios, y es la actitud que guía a uno a no desobedecer o ofender a Dios en nada. Y luego de eso viene el Jehová Jireh, ¿no? Entonces, importante ahí entender eso. Luego, vamos a ver que pasamos de un monte a otro, ¿no? Habíamos visto que del monte Moriah, que es donde ocurre este suceso, esta prueba, podemos pasar al Gólgota, que es donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque refleja cuál es la provisión más valiosa. Si bien Dios puede proveer muchas cosas materiales y demás que las personas buscamos para sentirnos seguros, ¿no? Dios ha provisto algo mucho más valioso, en el Gólgota. Él ha provisto a su Hijo. Si bien Abraham eh, recibió la orden de no hacer el sacrificio, en el caso de Jesús, Jesús dice, Señor, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo sea el Cordero de Dios sacrificado. ¿Por qué? ¿Qué nos provee esto? Al morir Jesucristo sacrificado en la cruz, ¿cuál es la provisión que hemos recibido? ¿Quién se anima, hermanos, a participar y decirme una? Porque son un montón de bendiciones que hemos recibido a causa de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué creen ustedes que hemos recibido? ¿Qué provisión hemos recibido con la obediencia de Jesucristo? Pastor, buen día. Buenos días. Principalmente, ¿no? Con este sacrificio eh, hemos sido provistos por la gracia, ¿no? La salvación. Muy bien, gracias. ¿Y qué implica eso, hermanos? Porque lo tenemos en la cabeza, ¿no? La salvación, sí, pero ¿qué implica eso?
¿Qué es la salvación? Pastor, yo creo que la salvación implica también cuidar esa salvación porque tenemos que caminar como el Señor quiere para cuidar nuestra salvación, ¿no? Y yo quería decir otra de las bendiciones que hemos recibido por el sacrificio de Jesús en la cruz. Eh, Dice, ¿no ves la palabra? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y hay muchas otras cosas que dicen, ¿no? Por las llagas de Cristo hemos sido sanados, es decir, curados, es decir, en el sacrificio en la cruz, por ese sacrificio tenemos paz, podemos, en medio incluso de las dificultades, de las tormentas, de los problemas, de las pruebas, podemos experimentar esa paz. Es una bendición que tal vez eh, nosotros, solamente nosotros podemos experimentar. Digo solamente nosotros porque cuando las personas que no conocen o no conocen ese sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz, a veces están en problemas, desesperados, angustiados, mucha gente llega a cometer muchas cosas, digamos, ¿no? En medio de los problemas, pero un, un creyente, una persona que ha puesto sus ojos, su mirada en Cristo y sabe que Él murió por nosotros, uno está seguro, confiado y tiene paz, incluso, vuelvo a reiterar, en medio de las pruebas, ¿no? En medio de las dificultades. Creo que ese es un regalo. Y también saber que, por ejemplo, yo en mi casa, si estamos enfermos, si alguien dice me duele la cabeza o me duele el estómago, obvio le puedo hacer, digamos, una manzanillita, no sé, pero lo primero que acudimos es al Señor, digamos, oremos para que el Señor te sane. Entonces tenemos esas bendiciones, ese acceso a esas promesas de Dios, ¿no? Y en toda la Biblia, ¿no? Hay promesas que son bendiciones para nuestras vidas. Dice la palabra, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Yo cada día que salgo digo, Señor, te guarda mi salir, cuando vuelva también. Entonces, hay muchas promesas, ¿no? Serás bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad, dice. Y tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, Ok, que gracias, solamente están Darling. ahí. El tema es, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Qué es esta salvación? ¿Qué es la paz? ¿No? Por ejemplo, la definición que la Biblia utiliza para paz, paz significa, desde el significado del hebreo, significa algo que está completo. Entonces, cuando Jesús nos deja su paz, nos dice, ustedes están completos, están plenos, no necesitan nada más. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la que el mundo la da. ¿Qué significa eso? Que ahora están completos, que no necesitan nada más, que conmigo lo tienen todo, ¿no? Esa es una, por ejemplo, de las provisiones que hemos recibido. Pero el hecho de que Jesús haya muerto, hermanos, nos lleva hasta el jardín del Edén. Cuando Dios agarra al ser humano, lo forma del barro, dice que sopla aliento de vida. Y cuando el ser humano desobedece, dice, morirás, ¿no? Por cuanto desobedeciste, morirás. La serpiente le dice, no, no vas a morir. Sí, sí muere, ¿no? La serpiente mintió y sí muere, el ser humano muere. Cuando Jesucristo muere en la cruz, la mayor provisión que nos ha dado es la vida eterna. Es ese aliento de vida que se sopla sobre nosotros y nos dice, ahora vivirás eternamente.
hay vida eterna. No habrá segunda muerte para los hijos de Dios. ¿Qué significa? Que hemos sido perdonados. La muerte de Jesús en la cruz representa primero el perdón de Dios por los pecados de los hombres, la provisión de la gracia, como decía el hermano Juan, si no me equivoco, la provisión de esta gracia de decir, toma esto, que no lo mereces, porque alguien ya lo pagó, te lo entrego. Es tuyo, recibe mi paz, recibe perdón, recibe vida eterna. Que lo que pasa en este mundo va a pasar, pero la esencia tuya, tú, tú en esencia, no vas a pasar ya. ¿Por qué? Porque has recibido vida eterna. Eterna significa que no termina, que no acaba, que hay vida después. Y esto es súper importante, hermanos, porque Abraham ya lo entendió en Génesis 22, muchísimo tiempo antes de lo que pase en la cruz, muchísimo tiempo antes de lo que pase hoy día en nuestras vidas, ya lo entendió. ¿Por qué? Porque en la prueba él dice, Hebreos dice, que Abraham tenía la fe de saber que incluso si el sacrificio se realizaba, Dios tenía el poder para resucitar a su hijo Isaac y que se cumpla la promesa. Lo pueden buscar en Hebreos 17-19. Abraham ya lo sabía, sabía que había vida, que Dios representa la vida constante y continua. Y con vida no solamente me refiero a vivir, sino a una vida plena, a una vida abundante, a una vida buena, a una vida llena del favor y las bendiciones de Dios. ¿Qué significa bendición? Significa que Dios habla bien, ¿no? Bien de nosotros, bendice, bien dice en la oración sacerdotal, en Deuteronomio, en Éxodo, dice que el Señor te mire con favor, que no vuelque su mirada. Entonces, eso representa que ahora Dios, la provisión mayor representa que ahora Dios nos mira con favor, que habla bien de nosotros, que dice cosas buenas de nosotros, de Dios. Y bueno, entonces, ya para ir aterrizando, la prueba, el examen es útil. ¿Para qué? Para que eso que creemos que Jesús ha hecho en la cruz se fortalezca. Creemos que hay vida después de la muerte. Creemos que Dios puede resucitar aún lo que ha muerto. Y no solo me refiero a la persona, sino me refiero a sueños, me refiero a relaciones, me refiero a una misión, a un llamamiento que quizás hemos hecho a un lado, que ha muerto. ¿Dios puede resucitarlo? Puede. La prueba nos va a enseñar eso. Si tenemos dudas, la prueba, uno de los propósitos va a ser enseñarnos, fortalecer esa fe para saber que aún lo que muere puede Dios resucitar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Santiago 2:21, si alguien lo puede buscar, hermanos, ¿qué dice Santiago 2:21? Yo lo leo, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El 22 también, por favor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Muy bien, gracias, gracias, Carlita. Y eso es lo que dice que perfeccionó la fe. Las obras, o sea, la obediencia que tuvo Abraham perfeccionó su fe. ¿Quieres que tu fe se perfeccione? Bueno, Dios quiere que tu fe se perfeccione y por lo tanto ese es uno de los motivos o propósitos
de las pruebas. Fortalecer primero, perfeccionar y finalmente constatar que la fe es auténtica. Cuando vas al examen en la universidad, en el colegio, ¿realmente sabe o no sabe? Bueno, vamos a verlo por medio de la prueba. Entonces nosotros, por medio de la prueba, vamos a comprender, vamos a ver si nuestra fe realmente es auténtica, ¿no? Y la prueba no es para que Dios nos castigue, sino para ver realmente en qué estado está nuestra fe. Si necesita seguir siendo trabajada en algunas áreas, es como un diagnóstico que nos muestra y dice, mira, aquí está mal, aquí hay que trabajar, ¿no? Y finalmente podemos ver, ya para terminar, que la fe y la esperanza triunfan sobre el temor y la duda. Empezamos el estudio diciendo, me da miedo cuando pienso en la prueba. Tengo dudas, yo podría haberle dicho a Dios, a ver, este no era el hijo que tú me dijiste de la promesa, ¿cómo pues me vas a pedir ahora? Entonces, ¿qué empieza la duda? El temor, la duda, la angustia, la frustración, la rabia y tantas emociones que pueden ocurrir al ver que Dios nos está pidiendo algo. Pero eso se va a ver opacado, eso se va a ver reemplazado por la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en que Dios está en control y que Dios es bueno y lo que está pasando es bueno y necesario. Y la esperanza de saber que sea lo que sea que pase, Dios tiene la capacidad para transformar la muerte en vida. Y eso fue lo que dominó a Abraham para que él pueda hacer y llevar adelante esta prueba con éxito. Abraham se sacó 100. Excelente, salió con excelencia. Aprobó el examen. Qué bueno que podamos decir eso de nosotros. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue la prueba del hermano o de la hermana? ¿Cómo fue? ¿Aprobó o no aprobó? Aprobó, aprobó con 100. Está ahora lleno de fe y de esperanza. Hoy día nosotros nos estamos preparando para eso. Hoy día nosotros estamos sembrando en nuestras vidas semillas de fe para que cuando venga la prueba estemos preparados para eso. ¿Alguien estaba prendiendo su micrófono, hermanos? ¿Alguien quería decir algo? Me pareció escuchar que alguien estaba hablando. Bueno, si no es así, entonces, de todas formas, como ya tenemos la costumbre de extendernos un poco más, tenemos unos minutos para que podamos conversar sobre este tema. Yo quería preguntarles, ¿esto en su vida práctica alguna vez les ha pasado? ¿Han vivido una prueba que han terminado aprendiendo mucho de ella, que esta prueba se ha transformado más bien en una oportunidad más que en algo que los retrase? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Buen día. Buen día a todos. Buen día, Pastor. Hermana Mary, buenos días. Cuando pasamos la prueba, es es un privilegio sentir de que, en el momento de la prueba es tan difícil entendernos y a veces sentimos que estamos solos o que hemos quedado solos. Pero cuando pasamos la prueba, decimos, realmente Dios nos amó tanto que, como el papá, ¿no? Cuando corrige a su hijo porque lo ama, ¿no? Bueno, Dios Padre nos ama primero, ¿no? Y nos corrige para que no volvamos a cometer ese mismo error. Es una forma de educarnos, enseñarnos, a veces también por errores, malas decisiones. Volvemos a pasar la prueba, pasamos prueba. Pero qué satisfacción es de ver que realmente vemos a Dios que está ahí, ¿no? Con nosotros en la prueba, y a veces sentimos que en algún momento nos quedamos solos, ¿no? Y yo tuve una prueba grande y recibí una profecía de que Dios iba a brillar en una prueba, pero yo sentía que iba a brillar cuando acabase esa prueba, ¿no? Y como dice, no pasé el examen, pero en realidad
yo estaba, o sea, Dios siempre estuvo con nosotros, ¿no? Y en ese momento sentíamos que iba a brillar al final, pero en realidad siempre Dios estuvo con nosotros. Y esa satisfacción de saber que somos tan amados y mimados que Dios está pasando con nosotros, como hay algo que dicen, ¿no? Que Dios nos carga a veces, ¿no? Por eso no lo vemos. Entonces, y es que Dios quiere perfeccionarnos, como decía, ¿no? Que es la salvación, ¿no? Porque Dios quiere darnos la vida eterna y realmente quiere que pasemos el examen, ¿no? Y obviamente, como le digo, a veces es difícil entender en ese momento de que realmente porque nos ama tanto es que nos está disciplinando, ¿no? Y a veces nos está enseñando a que vamos a pasar la prueba y que vamos a saber, o sea, de que Dios está con nosotros, ¿no? Y esa satisfacción de saber que Dios está con nosotros porque Dios quiere darnos la vida eterna, ¿no? Y quiere que seamos salvos, ¿no? Porque muchas veces las personas, cuando no pasamos prueba o no entendemos la prueba, ahí es donde la gente está bien y no busca de Dios, ¿no? Y mayormente, ¿no? Bueno, nosotros que conocemos al Señor sabemos que una prueba es para bien, ¿no? Para perfeccionarnos, para saber que Dios nos ama y que Dios está ahí con nosotros en el medio de la prueba, en medio, no en el final de la prueba, sino en medio de la prueba. Y eso quería compartir. Gracias, hermana Mary. ¿Alguien más, hermanos, que ha vivido una prueba o ha podido experimentar tal vez una persona cerca que ha pasado por un proceso así? Pastor, Sí, adelante. yo sí he pasado pruebas, creo que todos somos participantes de las pruebas y creo que tampoco, no sé, creo que no debemos confundir lo que es disciplina con las pruebas porque si bien se parecen, pero la disciplina es cuando estamos andando tal vez chueco, no sé, hacemos algo que al Señor no le agrada y Él nos va a disciplinar, porque la Biblia dice que Él azota y disciplina a los que, o sea, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero creo que la prueba puede venir cuando incluso estamos bien delante del Señor, para ¿cómo le puedo explicar? A ver, por ejemplo, Job era un hombre apartado, temeroso de Dios, no estaba, él hacía sacrificio por sus hijos, se levantaba de mañana, oraba, era un hombre que estaba caminando bien, pero él tuvo una prueba, ¿no? O sea, o varias pruebas juntas, no sé, porque le vino de todo, una calamidad, por decir así. Entonces, eso es una prueba, pero también la disciplina es cuando uno está también andando mal, digamos. Entonces yo creo, yo hago esa diferencia ahí. Y también son parecidas porque a veces podemos decir estoy en una prueba, pero a veces es disciplina que Dios mismo te está jalando para que no hagas lo malo, digamos, por decir. Y en el caso, yo en mi caso he recibido de todo, he recibido disciplina de parte del Señor, porque creo que tenemos que ser disciplinados para ser también llamados hijos, porque como no somos perfectos, vamos a cometer unos errores, digamos, en este trayecto y en este caminar con Dios, pero algo que a mí también me mantiene firme es poner la mirada siempre en el Señor, ¿no? Y dice la Biblia, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, yo digo que no siempre va a tener un desenlace como una película, ¿no? Esperamos la película que tenga un final feliz o una telenovela, por decir así. Pero aquí el autor y aquí
el director es el Señor y a veces el desenlace no va a ser lo que nosotros querramos, por eso se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces uno quiere algo y Dios te lo va a quitar de tu camino porque no es lo que te va a hacer bien, entonces puedo confundir una prueba con algo que Dios también quita de mi vida, digamos, para mi propio beneficio, para mi propio bien, que en un momento yo lo, no sé, como un niño cuando se le quita un juguete o algo, el niño llora, digamos, ¿no? Porque perdió algo. Entonces creo que muchas veces Dios va a poner, va a quitar, nos va a ir perfeccionando. Él quiere, dice la palabra que somos barro y Él es el alfarero. Entonces Él va a hacer con nosotros como Él le parezca. En un momento puede ser que no le pareció que cómo estábamos hechos y nos va a otra vez, por decir así, volver a pulir, nos va a volver a hacer para que seamos un instrumento en sus manos, ¿no? Para que Él quiera siempre sacar lo mejor de nosotros. Entonces, en mis pruebas, varias tuvieron desenlace que yo esperaba. Por ejemplo, bueno, yo digo, una prueba grande que tuve fue cuando una de mis hijas enfermó y bueno, el Señor la sanó y está sana, digamos. Igual en mi vida personal he pasado así también de enfermedad y Dios me ha sanado y Dios se ha glorificado, o sea, pero de una manera muy preciosa. Y también he pasado dificultades, por ejemplo, no sé, económicas, he pasado angustia, ansiedad, en problemas así. Y Dios ha estado ahí conmigo y como decía la hermana anterior, ese creo que es el mayor beneficio que tenemos de que sabemos que Él está con nosotros en medio de las pruebas. Entonces es como el premio mayor, digamos, saber si voy a pasar algo, pero si Dios está conmigo, o sea, tengo ya ahí, como se puede decir, Cristo está conmigo, pues ya yo paso lo que tenga que pasar, por decir así, porque sé que la guerra no es mía, la batalla no va a ser solo mía, Él pelea por mí y Él dice la palabra, ¿no? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, por eso, en medio de esas pruebas vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, sabiendo que Él está con nosotros, ¿no? En todo momento y nos va a proveer, nos va a guardar, nos va a bendecir, nos va a cuidar como un padre que cuida de sus hijos. Perfecto. Y eso, Bien, pastor. gracias. Gracias, Darlene. Importante ahí, ¿no? Tú nos habías comentado que estás trabajando con una institución o con una fundación y bueno, entonces es importante también la obediencia, ¿no? La obediencia. Yo pensaba en eso mientras hacía este estudio. Dios seguramente te va a pedir obediencia para recibir también la provisión. Entonces, ahí tú puedes analizar y ver qué áreas Dios me está pidiendo que obedezca en esta fundación de los tales, que quiero ayudar a los niños. Está bien. Primero va a haber seguramente un mandato, algo que Dios te está pidiendo hacer. Así que te animo a que lo hagas. La hermana Mary escribió algo, dice, no es siempre por estar en pecado, sino por hacer malos negocios. Sí, sí, también. También. Muy bien, hermanos, se nos ha ido el tiempo. Son las 7:15. Vamos a terminar aquí. Me gustaría que nos vayamos pensando precisamente en la primera parte del estudio ahora, ¿no? ¿Qué cosas hemos nosotros repetido de los líderes a los que hemos seguido en cierto momento? ¿Y qué cosas quisiéramos que los que nos están siguiendo o que los que nos van a seguir repitan de nuestro comportamiento? El liderazgo es influencia. Nosotros hemos sido, ¿no? En cierto punto, influenciados. Y hay cosas buenas y hay cosas malas.
¿Qué cosas nos han afectado? Sería bueno hacer un análisis de decir, en esto me parezco a esta persona. Por esto soy así, porque esta persona era así, ¿no? Es bueno hacer un análisis. Y segundo, ¿qué cosas quisiera de mi vida, que se parezcan, que a las personas que me siguen reciban esa influencia y digan, ah, mira, se parece a su líder, ya sea mujer, ya sea hombre? Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad. Lo que queremos que se parezca de nosotros, tenemos que trabajarlo en nosotros. Si quiero que se parezca en mis hijos, en las otras personas que tengan temor de Jehová, bueno, entonces yo debo tener temor de Jehová, porque no puedo enseñar, quiero que tengas temor de Jehová y yo no lo soy, entonces no funciona. Es algo que se mira, es algo que se ve. Así que bueno, voy a pasar en las preguntas, como decía Daisy, les voy a pasar en WhatsApp. Y bueno, con esto terminamos el estudio. Gracias, hermanos, por conectarse tempranito, varios lo hicieron. Y nos vemos el día viernes. Que tengan un buen día. Chao, chao, hermanos. Bendiciones, bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Hasta luego. Gracias, hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos.